Hola profe, soy Julio Salazar Sarmiento, del grado 12 y por medio de este video le vengo a sustentar los dos talleres, el de la fórmula empírica, fórmula molecular y composición porcentual. Vamos a empezar con una explicación del taller individual. Aquí ya puse taller individual para evitar confusiones y el primer punto nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la fórmula empírica de un compuesto si una muestra contiene 0,130 gramos de nitrógeno y 0,370 gramos de oxígeno? Bueno, aquí ya noté los valores. Nitrógeno es igual a 0,130 gramos, oxígeno es igual a 0,370 gramos. Bueno, lo siguiente que nos dice la fórmula es que a estos dos valores, pues a los gramos de cada elemento, se divide entre la masa atómica. La masa atómica del nitrógeno es 14 y la del oxígeno es 16. Y bueno, esto se divide y el nitrógeno nos da como resultado 0,00928. Y la del oxígeno nos da 0,02312. Bueno, y esto lo siguiente que nos dice la fórmula es que esto se divide entre el resultado de, pues, de menor valor. En este caso es 0,00928, que pues equivalente al nitrógeno. Entonces lo dividimos y así también. Y esto nos da los siguientes resultados. El primero pues claramente nos da 1, porque se divide entre el mismo número. Y el otro nos da 2, 2,4. Y ya para finalizar, nitrógeno es igual a 1 y oxígeno es igual a 2,4. Como pues acá no, pues en estas fórmulas generalmente no se ponen los decimales, lo que hacemos pues es aproximar. Entonces, pues para decimal está más cerca de 2 que a 3. Entonces nos quedaría nitrógeno y O2. Bueno, continuamos con el punto 2. Y este nos dice cuál es la fórmula molecular de un compuesto con una composición porcentual de 49,47% de carbono, 5,201% de hidrógeno, 28,84% de nitrógeno y 16,48% de oxígeno. Bueno, como lo hicimos con el primer ejercicio, empezamos a anotar los valores. 49,47% de carbono, 5,201% de hidrógeno y 28,84% de nitrógeno y 16,48% de oxígeno. Bueno, en este caso nos pide la fórmula molecular, pero para hacer la fórmula molecular primero tenemos que hacer la empírica. Entonces la empírica es lo mismo que hicimos en el anterior. Entonces anotamos la fórmula empírica. Y bueno, en la fórmula molecular nos dice que si nos dan porcentaje o nos dan gramos, siempre pues trabajemos pues este valor con moles. Entonces sería mol de carbono, mol de hidrógeno, mol de nitrógeno y mol de oxígeno. Entonces lo mismo, este lo dividimos entre cada masa molecular, sí, masa molar. La del carbono, pues como pues, vimos anteriormente, es 12, la de hidrógeno es 1, la de nitrógeno es 12 también creo que es, no es 14, y la de oxígeno que pues es 16. Entonces hay que hacer pues estas operaciones, y la primera nos da 4,12. La segunda, pues como se está dividiendo entre 1, pues da lo mismo, 5,201. La de nitrógeno nos da 2,06 y la de oxígeno nos da 1,03. Entonces, ¿cuál es la que nos da menor valor? La de menor valor es esta de acá. Por lo que vamos a dividir todos los siguientes valores pues, entre ese número. Como vimos pues, en el anterior corte, en el primer ejercicio, la fórmula empírica se divide en todos entre el de menor valor. Entonces sería de 1,03. Bueno, aquí sabemos que nos va a dar 1, pues porque se divide entre el mismo número. Bueno, empecemos de arriba hacia abajo. En el primero nos da 4. Bueno, exactamente nos da como 4,002, pero pues le aproximamos a 4 pues para no tener que pues, hacer el otro proceso de ir aproximando, entonces hacerlo de una vez. En el segundo nos da 5 y en este nos da 2. Bueno, como se llama el tablero, pues borré la parte que está acá porque ya te lo explicaba, pero pues dejé estos datos acá pues para aclarar el por qué se llenó pues así, porque la molécula tiene esos valores. Entonces quedó pues C4, porque pues eso fue lo que nos da acá, H5, N2 y O1, porque eso hay un oxígeno. Bueno, para ya hallar la fórmula molecular del compuesto, se tiene que hacer la siguiente operación. Cogemos pues los elementos presentes pues en esa molécula, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, y los multiplicamos por la cantidad de elementos que hay del mismo que hay en la molécula. Entonces, ¿cuántos carbonos hay? Hay 4, entonces se multiplica por 4. ¿Cuántos hidrógenos hay? Hay 5, hay 2 nitrógenos y hay un oxígeno. Entonces, el carbono por 4 sabemos que tiene una masa molecular de 12, entonces 12 por 4 es igual a, voy a poner otro color, es igual a 48. Hidrógeno por 5, pues sabemos que la masa atómica de hidrógeno es 1, entonces pues 1 por 5, 5. El nitrógeno tiene una masa molecular de 14, entonces 14 por 2 nos da, nos da 28. Y el oxígeno tiene una masa molecular de 16 y 16 por 1, 16. Entonces lo que vamos a hacer es sumar todo esto y esto nos da un total de 97. Bueno, entonces creo que podemos borrar esto de acá. Listo, para tener más fácil, ya quedó claro el por qué estamos viendo los siguientes valores. Entonces, como sabemos, como en el enunciado nos dan la masa molecular del compuesto, no de la molécula, sino que del compuesto, es de 194,2 gramos sobre moles. Y esto lo vamos a dividir entre entre el resultado que nos dio acá. O sea, dividimos entre la masa molecular del compuesto entre la masa molecular de la molécula. Entonces serían 194,2 dividido 97 gramos mol. Entonces pues acá se cancelan gramos con gramos y moles con moles. Entonces solamente nos quedaría
197, sí, digo 194,2 dividido 97. Y esto nos da 2. ¿Y qué pasa con este 2? Este 2 pasa a multiplicar esto de acá, esta la molécula de acá. Entonces nos daría el resultado final, carbono, 4 por 2, 8, 5 por 2, 10, 2 por 2, 4, y 2 por 1, 2. Entonces la molécula final nos queda con este valor de C8H10N4O2. Nos quedamos con el tercer y último punto del taller individual. Y este dice lo siguiente: al reaccionar 4 gramos de carbono con hidrógeno gaseoso se obtienen 5 gramos de producto, cuya masa molar es de 30 gramos sobre mol. Determinar A, la composición porcentual; B, fórmula empírica; y C, fórmula molecular. Entonces empecemos con la composición porcentual. El carbono, los gramos de carbono que hay son de 4. 4 gramos sobre los 5 del compuesto. Entonces lo que dice la composición porcentual es que se dividen los gramos del elemento sobre los gramos totales, o pues los gramos del compuesto. Entonces sería 4 dividido 5 por 100, porque estamos sacando porcentaje. Entonces serían 4 quintos igual a 0,8. Y pues esto se multiplica por 100, lo que nos da 80%. 80% de carbono. Y sigamos con el hidrógeno. No nos dan los gramos que hay de hidrógeno, pero pues por lógica, como son 5 gramos en total y hay 4 gramos de carbono, pues obviamente pues va a ser solamente 1 gramo de hidrógeno sobre 5 gramos por 100. Y esto nos da pues el 20% restante, pues un quinto por 100, igual a 0,2 y ya pues 20%. Listo. Entonces la composición porcentual ya quedó. Bueno, continuemos con la fórmula empírica. Como ya lo venimos repasando, pues la ponemos primero los compuestos, los elementos carbono y hidrógeno, y los gramos. Pues como dijimos anteriormente, que pues, los gramos pues, se puede trabajar como moles o como porcentaje, pero sabes, pues lo vamos a trabajar como moles. Otro mol carbono. Y esto lo dimos entre 12, pues voy a poner acá para pues, no llenar tanto espacio. 12 que pues es la masa molecular del carbono, y eso nos da 0,33. Y bueno, el hidrógeno es un gramo, o pues un mol, dividido 1, entonces pues nos da 1. Y como lo vimos anteriormente, se divide entre el que haya dado menor valor. Entonces en este caso es 0,33, y este dividimos entre 0,33 y 0,33. Y esto nos da 1 y 3. Y por último tenemos la fórmula molecular, que para mí pues, es la más sencilla de hacer. Entonces voy a poner acá con otro color. C1, pues C1 por eso es la fórmula empírica. C1 porque aquí pues, nos da un carbono, entonces C1, y H las voy a poner un poco más separadas para pues hacerla mejor. H3. Bueno, entonces el carbono y el hidrógeno los ponemos abajo las masas molares: 12 gramos mol y 1 gramo mol. Y estos se suman y nos da como resultado 15 mol. Y bueno, como último paso pues hacemos lo que hicimos anteriormente, que pues dividimos los 30 gramos del compuesto entre los 15 gramos de la masa falsa de mol, entre los 15 gramos de la masa molecular. Entonces eso nos da resultado 2. Y sabemos que este 2 pues pasa a multiplicar a la molécula, entonces sería por 2. Y lo voy a poner acá, pues voy a poner respuesta. Y nos da 2 por 1, 2, entonces sería carbono 2. Y 3 por 2, 6. Entonces nos quedaría carbono 2 y hidrógeno 6. Listo, para finalizar, seguimos con el taller en parejas. El primer ejercicio nos pide calcular la composición porcentual de H3O4. Entonces hacemos lo que hicimos el ejercicio pasado, HPO. Entonces, bueno, abajo ponemos la masa molar de cada elemento, pero teniendo en cuenta cuántas veces está presente pues, en la molécula. Entonces la masa molar de hidrógeno es 1, pero hay 3 hidrógenos, entonces 1 por 3, 3. Acá solo hay un fósforo, entonces es 31. Y hay 4 oxígenos, entonces sería 4 por 16, 48. Y pues todos estos se suman. Y el resultado de esto nos da 98 gramos sobre mol. Y bueno, ya para pasar a la composición porcentual, sería pues poner HPO. Entonces hacemos lo que vimos. Son 3 gramos de hidrógeno, 3 gramos sobre mol, dividido la masa molar del compuesto, 98. Y lo mismo con las siguientes. Bueno, 3 dividido 98 nos da 0,306 y por 100 nos da 3,06%. Este nos da, entre 98%, nos da 31,63%, y este nos da 65,30%. Pues no puse todos los decimales, pero haciendo el cálculo esto nos da un 100%. Bueno, el segundo y último punto nos dice lo siguiente: el ácido ascórbico contiene una composición porcentual de masa de 40,92% de carbono, 4,58% de hidrógeno y 54,5% de oxígeno. Entonces hay que calcular la fórmula empírica y molecular. Entonces la empírica pues empezamos convirtiendo esto pues a gramos y pues lo dividimos entre la masa molecular de cada uno. Entonces este sería 3,41, este sería 4,58 porque pues se divide entre 1, y este sería 3,40. Y como lo vimos, pues esto se divide entre el menor número, 3,40, entre 3,40 y entre 3,40. Y esto nos da el siguiente resultado: nos da 1,002, 1,3 y 1. Listo, en este caso hacemos lo que hicimos la cosa, cada elemento multiplicado por la cantidad de veces que este elemento presente en la molécula, y ese es nuestro valor. Y este valor pues dividimos el peso pues, total del compuesto entre la masa molecular pues, de la molécula, y el resultado nos da 2, y este multiplicamos a este y nos da el resultado.
Para nosotros pasar los 10 minutos hice la fórmula molecular de esta forma por rápida. O sea, hacemos lo mismo en esos multiplicados por las veces que está presente. No 88, eso dimos entre el peso real, lo dividimos por 2 y